significativa en lo que es el pueblo mexicano y por supuesto a nivel latinoamericano, ese impacto que ha generado. Pero vamos a empezar viendo pues parte de las informaciones porque continúa, como decíamos anteriormente, la visita del Papa Francisco a México. Más de 1,5 millones de personas estuvieron en la misa en Catepec este pasado domingo y bueno, tenemos reporte desde México con el enviado especial Julio Arrieta, quien está con este reporte. Adelante. Así es, compañeros y amigos televidentes, nos encontramos acá en México DF. RTN se encuentra acá para llevarle la mejor cobertura, el resumen acerca de la primera visita del Papa Francisco a suelo azteca. Pero bueno, me encontré contigo, una cola porque ahí está muy frío. ¿De Zarcero viene? Costa Rica de Zarcero. ¿Hace cuánto vino? Llegamos ayer. Ayer. ¿Y qué expectativas tienen a este viaje? Venir a acompañar a los mexicanos en esta visita del Papa, a aprender de ellos que aman mucho a la Virgen y que tienen una fe muy grande hacia Dios. Sí. Sí, ¿cómo les han tratado los mexicanos? ¿Cómo les han tratado los mexicanos? Un pueblo hermano genial. Sí. Sí. ¿Y usted de dónde viene, señor? Bueno, yo vengo soy de San José, pero estoy viviendo en San Carlos. Vengo de San Carlos prácticamente, sí. ¿Y cómo hizo? ¿Ya tenía previsto venir? No, fue todo se puso perfecto para poder venir con mi abuelita, que es ella, mi mamá, y un grupo genial de personas que vienen de allá, ticos. Sí. Grandioso. Bueno, muchachos, usted no se me esconda, véngase para acá. ¿De dónde viene usted? De San José. De San José. Sí, ¿y qué expectativas tiene? ¿Cómo la han tratado los mexicanos? Muy bien. Muchos pretendientes, sí, aquí. No. Todavía no. Sí, ¿qué le viene a pedir al Papa, a Dios? ¿Qué le viene a pedir? Salud. Sí, salud. Sí, al Papa y a Dios, ¿verdad? Es muy importante. Pero bueno, aquí también me encuentro con una señora muy particular que acaba de, varios días, cumplió años, entonces fue como regalo de cumpleaños. Regalo de cumpleaños. Sí, es su primera vez que viene a Mi México. primera vez que viajo en avión Sí, y que llego a México y que no tenía previsto que venía a México. sí. Fueron 15 días para el viaje. ¿Cómo lo han tratado los mexicanos? Maravillosamente. ¿No se asustó en el avión la primera vez? Que No viaja? me asusté. Podría volver a viajar otra vez. ¡Qué linda! Bueno. Y el tren, me fascinó el tren. Al ser las 7:15 de la noche, el Papa llegó al hangar presidencial de la capital mexicana. Después de una festiva bienvenida, se dirigió del aeropuerto Benito Juárez a la Nunciatura Apostólica. Durante el camino se encontró con decenas de feligreses que desde muy temprano esperaron impacientes para ver al pontífice. Gracias a Dios, todo se fue dando. Y en términos de 15 días organicé el viaje con mi nieta y mi hijo, que son ellos dos. Y gracias a Dios, jamás me imaginé que iba a llegar a ver al Papa. ¿Y está cumpliendo años? Estuvimos por el Zócalo, ya pudimos ver al Papa en el Papamóvil. Y ahora pues queremos verlo acá en la Basílica. Ya para el sábado 13 de febrero, el padre de Roma tuvo una importante jornada al participar en la ceremonia de bienvenida ofrecida por el presidente Peña Nieto en el Palacio Nacional. Además, se reunió con obispos en la Catedral Metropolitana y luego tuvo una multitudinaria misa en la Basílica de Guadalupe. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, manifestó que el sucesor de Pedro cumplió su sueño de estar casi media hora en oración ante la imagen de la guadalupana, a quien le regaló una diadema. El Papa ha recibido muchas invitaciones, naturalmente, y el Papa desea responder positivamente a las invitaciones, pero están límites, naturalmente, de tiempo, de posibilidades, porque
son verdaderamente muchas. Yo no tengo información sobre programas concretos de otros viajes en Centroamérica. Durante su camino se encontró con decenas de fieles que desde muy temprano esperaron impacientes para ver pasar a Francisco. En varias oportunidades pudo abrazar a niños y enfermos. Evidentemente el marco del año jubilar de la misericordia es el que ilumina la visita del Papa Francisco y su voluntad de encomendar el año de la misericordia a la protección de Santa María de Guadalupe en la vivencia que tendrá o que tiene ya este año jubilar en América Latina. Lo ha anunciado el pasado 12 de diciembre cuando celebró la misa de Guadalupe en San Pedro, que para que seamos más misericordiosos en Latinoamérica viene a venerar a la Virgen de Guadalupe. Ayer domingo, el Santo Papa realizó una misa en Ecatepec, Estado de México, donde llegaron más de 1,5 millones de personas. La actividad fue cubierta por más de 300 periodistas, tanto de México como en otras partes del mundo. Desde las 7 de la mañana de hoy lunes viajó rumbo a Chiapas, martes Michoacán y finalmente el miércoles 17 de febrero será la última oportunidad para que los capitalinos puedan ver su santidad. Bueno, compañeros, esto es el ambiente acá en México DF. Volvemos al estudio donde hay más noticias. Muchas gracias. Gracias a Julio Arrieta por esta colaboración que nos hace desde México en la cobertura de la visita papal a tierras mexicanas. Y bueno, ahora sí, nos encontramos, David, con Alejandro Barahona, politólogo, con Raúl Arias, historiador, y con Miguel Picado, teólogo y presbítero también. Vamos a poner en perspectiva lo que significa esta visita y me voy a tomar el permiso de leer un poco lo que dice el periódico El País de España, y estamos recibiendo constantemente las imágenes, por cierto, de lo que va a ser hoy la visita del Papa a San Cristóbal de las Casas, ¿sí? en Chiapas. El Papa Francisco va a recorrer 300 kilómetros a bordo de su papamóvil en esta visita y no viene de paseo, eso dice El País de España, no viene de paseo. Ya desde su primer discurso en el Palacio Nacional, Jorge Mario Bergoglio puso el dedo en la llaga, dijo: cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión, la violencia, incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte. Y todo eso lo dijo nada menos y nada más que frente al presidente Enrique Peña Nieto y las máximas autoridades del país, y le dedicaron un aplauso cerrado y complacido, como si aquello tan grave no fuese con ellos. Bueno, me gusta ese análisis porque casi que nos lleva al tema inicial. Voy a empezar con Miguel Picado, con presbítero, teólogo. ¿Qué significa la visita del Papa, esa llegada a la iglesia, rezar a los pies de la Virgen de Guadalupe? ¿Qué significa esto para la Iglesia Católica? Buenos días. Buenos días. Es muy interesante el estilo de esta visita, que contrasta con la que hizo Benedicto y con la que hiciera Juan Pablo II, que fueron visitas como edulcoradas, multitudinarias, donde la relación iglesia-estado parecía como correr sobre dos rieles paralelos. Aquí el Papa dice cosas que no les puede gustar a las autoridades mexicanas, aunque le aplaudieron, como usted leía ahora, ¿verdad? Sí. Le aplauden y como que no fuera con ellos. No, pero la cosa está muy seria. Entonces, por ejemplo, en la Basílica de Guadalupe, destaca que Juan Diego es indígena, porque el Estado mexicano ha querido convertirlo en ladino, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Ladino, clase menos explotada, medio blanco. No, pero la Virgen se manifestó, se apareció a Juan Diego, indígena, y le dijo: ¿acaso no soy yo tu madre? Y Juan Diego se consideraba indigno de llevar un mensaje, y la Virgen lo afirma en su condición de indígena y de capaz de llevar un mensaje. Es muy interesante que el obispo, que era Zumárraga, no quiere creerle y dice: pero si la Virgen se tiene que parecer a alguien, es a mí, que soy el arzobispo. No, la Virgen prefiere al indio. Entonces él destaca muy bien ese aspecto.
¿Qué significa históricamente la llegada del tercer Papa a México? Bueno, es interesante la visita del Papa Francisco por muchas razones. En primer lugar, porque es un Papa que está rompiendo una especie de leyenda, que es pues que los papas que han visitado México pues no han asumido un papel realista acerca de lo que significa pues lo que ha sido el mundo hispano, digamos europeo, durante la colonia, y cómo siendo pues un país mestizo, México, pues ha tenido que vivir una historia muy cruel, muy dura, desde la misma colonia, y sabemos pues que millones de indígenas pues fueron prácticamente desaparecidos del esquema mexicano, y el Papa Francisco viene y ciertamente viene a dar un mensaje muy duro, viene a poner las barbas en remojo de los mexicanos y les dice a los gobernantes pues un hito histórico que Francisco asume, y es el poner en realidad la realidad de un continente americano que todo el mundo insiste en que el pasado prácticamente no existió, ¿verdad? Que el México de hoy es el México pues que se ha visto siempre, ¿verdad? Por lo menos en la parte política y en la parte social. Así que para mí la presencia de Francisco representa muchos 5 siglos de historia, ¿verdad? Y esos siglos de historia pues él está reivindicándolos con la visita de hoy precisamente a Chiapas, que fue la primera población prácticamente que se independizó del Imperio Español a nivel de indígenas, ¿verdad? Ya en 1820. Así que la visita de él, repito, es una visita que encierra un gran contenido social e histórico. Alejandro. Bueno, desde la perspectiva política e internacional hay que señalar 3 aspectos que me parecen medulares. Una es que con esta visita América se vuelve el continente más visitado desde esa perspectiva por el Papa. Recordemos que primero lo hizo al sur, después lo hizo a Cuba, Estados Unidos, y ahora a Cuba y México. Y esto no es casualidad, ha visitado 2 de los países con mayor población católica, pero también con problemas políticos, sociales y económicos profundos, donde se plantea una serie de, diríamos, retos que la conducción de un líder como se ha vuelto el Papa Francisco en estos momentos es determinante. El segundo componente que agregaría es la visita a Cuba. Y aunque sé que la pregunta es sobre México, sí, la visita a Cuba y el hecho de que haya buscado un acercamiento después de 1000 años con el patriarca ortodoxo es una lección no solamente hacia adentro de la Iglesia Católica y por supuesto ortodoxa, sino para el mundo entero. Y además lo hace en Cuba, que es muy interesante porque Cuba se está volviendo el referente de encuentro, de mediación y cuidado y no de paz, de muchos de los conflictos, ya no solo, digamos, añejos, sino inclusive que traían lastre. Y sobre México me parece muy interesante, porque lejos de venir, como bien decía el señor Picado, a buscar un alineamiento histórico, como ha sido el de la Iglesia, el de la jerarquía de la Iglesia mexicana con el Estado mexicano, viene a golpear la mesa. Y viene a golpear la mesa no solo en términos de una llamada de atención a el Estado y la jerarquía política, sino también eclesiástica. Y eso es un tema muy interesante porque está diciendo, salgan de las iglesias, estén con la gente. Y a la gente le está diciendo, defiendan sus derechos. Entonces, un llamado nada sutil para un papa y además con una agenda muy simbólica, cargada de mensajes que al final de cuentas nos tienen que hacer recapacitar a toda América Latina y por supuesto a todas las jerarquías políticas y religiosas. Es importante también, bueno, el tema de la figura propiamente del Papa Francisco y esta metodología de trabajo tal vez diferente al resto de la Iglesia Católica, digámoslo así, como él ha planteado muchos de esos puntos, e inclusive dentro de la misma Iglesia no ha caído muy bien esa metodología de seguir. Don Miguel, tal vez analizar un poco ese tema, porque inclusive los mismos sacerdotes en México estaban un poco
no sé, no enemistados, pero tenían cierta diferencia de criterios a la hora de la llegada del Papa. Yo diría que en México y en Costa Rica y en toda la iglesia católica, porque por primera vez en yo no sé cuántos siglos, el Papa está delante de la iglesia. No atrás, no conservador, no frenando, sino que más bien es la locomotora. Vanguardista. Y entonces todos los presbíteros nos sentimos desafiados. Es muy interesante que va a ir hoy a San Cristóbal de las Casas. Miguel, aquí lo tenemos en vivo para quienes nos siguen por Canal 13. El recorrido del Papa hacia el aeropuerto. En este momento, el Papa Francisco se dirige hacia el aeropuerto. Sí. Y lo tenemos en vivo en las señales. A San Cristóbal Las Casas, que se llama así por Bartolomé de las Casas, el gran defensor de los indígenas, un fraile dominico. Y va a rezar a la sepultura del obispo Samuel Ruiz, a quien el resto de la jerarquía mexicana lo tuvo marginado, el Vaticano también. Era considerado como colaborador del movimiento zapatista de liberación nacional. De la teología casi. Porque Samuel Ruiz, que no colaboró militarmente con el movimiento zapatista, aunque lo acusaban de que les compraba los rifles. Mentira. Más bien al final fue el gran mediador para la paz. Pero sí era profundamente proindígena. Incluso se dice que fue uno de los fundadores de la rama indigenista de la teología de la liberación. Entonces, que el Papa vaya ahí es un mensaje simbólico fuertísimo. Esa es la iglesia que él quiere, la que antes era rechazada. Yo bromeaba con un teólogo chileno que vive en Costa Rica, tal vez ustedes lo conocen, Pablo Richard, que siempre estuvo como marginado de la iglesia, como teólogo de la liberación, y le decía: Pablo, ahora estás en la ortodoxia, ahora estás en el centro, ¿qué haces? ¿No te sentís incómodo? Es un Papa que, bueno, es interesantísimo. ¿Por qué escoge esas ciudades, Miguel Picado, presbítero, teólogo? ¿Por qué escoge esta ciudad? Vamos a ver, va a México, ¿verdad? Obviamente, no podía dejar de estar allí, y llega a uno de los sitios de las catedrales más conservadoras, de las sedes conservadoras de Latinoamérica. Está ahora en Chiapas, usted lo decía, y va a ir también vamos a ver, o viene de Michoacán, no, va para Michoacán, de aquí va para Michoacán. Sí. O sea, ¿por qué escoge esas ciudades? Y según tengo información, las escoge no con la visión de la cúpula eclesiástica mexicana, sino de sus amigos sacerdotes, obispos, o más bien no obispos, sino sus amigos sacerdotes mexicanos. ¿Es eso cierto? ¿Y por qué escoge esas ciudades? Porque el Papa rompe con el esquema que decimos los que estamos en teología, el esquema de cristiandad. Esto de que la iglesia tiene que estar muy relacionada con el Estado y que la pastoral se hace desde la alianza con el Estado, beneficiándose del apoyo estatal. Al Papa eso no le interesa. Él se ha dado cuenta de que eso es profundamente perjudicial para los intereses del Evangelio. Entonces rompe con eso e inaugura un nuevo estilo de iglesia. Don Raúl, en la historia de la Iglesia Católica ha sido complicado ver papas con estas metodologías, con este carisma, con este acercamiento con el pueblo. Bueno, tal vez la respuesta está en la misma formación de Francisco. Él es jesuita. Y recordemos un poco la historia de lo que han sido los jesuitas en el mundo. Siempre han sido factores de polémica en muchos sentidos, ¿verdad? Los jesuitas siempre han sido y son la élite intelectual de la iglesia, ¿verdad? De manera que el ser jesuita abrió todo un panorama intelectual y de acción, porque los jesuitas no solo han sido sacerdotes que han estado dentro del dogma, sino que se han ido a la parte práctica, ¿verdad? Recordemos pues que muchas de las misiones en América del Sur, en Oceanía y en otros lugares del mundo han sido ejecutadas por jesuitas, y justamente son gente acostumbrada al trabajo práctico y no solo teórico, de manera que Francisco está acostumbrado a ese esquema y ese rompimiento del orden
tradicional, es parte de lo que un jesuita como él conoce y sabe que tiene que ocurrir, porque sus antepasados de la Compañía de Jesús también tuvieron que romper muchos de esos esquemas y por eso fueron expulsados de muchos lugares, entraron en conflicto con los estados, en Costa Rica también, ¿verdad? Y entonces les quitaron el derecho a la educación, que era fundamentalmente ejercida por jesuitas. Así que eso tiene que ver definitivamente con la formación de él. De haber tenido una formación más conservadora dentro de la iglesia, la actitud habría sido, estoy seguro, totalmente distinta, un acercamiento más tradicionalista, más desde el punto de vista, sí, con las cúpulas políticas, habría sido menos golpeado la mesa como ¿Y ha existido esto anteriormente en la Iglesia Católica, digamos? ¿Y si ha existido, qué tipo de consecuencias ha traído? Como para tal vez poder uno ir pensando en qué tipo de consecuencias nuevamente podría traer este cambio de esquemas dentro de... Bueno, en la historia, por circunstancias de contexto político sobre todo, se han presentado situaciones en las que un papa, por ejemplo Pío XII, ¿verdad?, se vio envuelto en una polémica muy dura y era escoger entre apoyar a Hitler y al nazismo, ¿verdad?, o apoyar al oso soviético, ¿verdad?, en unas circunstancias en las que Europa estaba entre dos totalitarismos, ¿verdad? De manera que esa actitud de Pío XII fue muy dura, muy difícil, y obviamente la Iglesia Católica, pues en un principio hizo un tratado con Hitler, ¿verdad?, con los nazis, justamente porque no negaban a Dios, no negaban la presencia ni la doctrina cristiana, mientras que los soviéticos sí. Así que ese tipo de circunstancias generadas por contextos sociopolíticos han determinado actitudes en los papas, que han sido totalmente cortantes con una realidad hasta ese momento pacífica, digamos, desde 5 siglos de presencia papal en Europa. Realmente hasta el siglo XX es que se presenta una situación realmente de escala mundial, y hoy en día Francisco se enfrenta ya no a una guerra global, sino se enfrenta a una situación de una realidad dura social y política que ha pues generado gran pobreza, ¿verdad?, y un mundo pues cada vez más neoliberal, más del mercado, de manera que yo creo eso, que Francisco es el Papa probablemente ya en el siglo XXI que está rompiendo con esos viejos esquemas de tratar a las élites políticas y económicas como si no fueran los culpables de la realidad que están viviendo los pueblos. Por eso escoge esos estados, Raúl Arias, por eso escoge Chiapas. ¿Cuál es la historia de Chiapas? Sí. Usted decía, fue el primero que se rebela contra el poder colonial. Bueno, Chiapas, recordemos que ¿Cuál Chiapas... es la historia misma de Chiapas la relación, fue lo que... la Iglesia, México? Claro. Chiapas era un partido, era un corregimiento igual que el partido de Nicoya nuestro, ¿verdad? Era un corregimiento, y eso quiere decir que tenía autonomía. Eran territorios autónomos por la cantidad de indígenas. El rey de España les concedió esa autonomía y solo le daban cuentas a las autoridades máximas, en este caso al rey. Pero, por supuesto, Chiapas era un lugar pues totalmente aislado, sigue siéndolo, ¿verdad? Es un lugar rodeado de montañas, rodeado de selvas, ¿verdad? Un lugar muy selvático, y entonces, de alguna manera, siempre fue excluida de la realidad social y económica de México. El estado más pobre de México. El estado más pobre, claro, debido a ese aislacionismo, no solo físico, geográfico, sino también, obviamente, social y cultural. Es decir, fue un reducto donde los indígenas mantuvieron sus tradiciones y sus costumbres, pero casi que por razones de esa isla cultural que las circunstancias obligaron a crear. Cuando se vino la independencia, obviamente, pues Iturbide decreta la independencia del Estado mexicano, crea el Imperio Mexicano, y Chiapas, pues realmente es la primera comunidad indígena que declara la independencia del Imperio Español absoluta, y entonces Chiapas hace un acta de independencia propia, totalmente autónoma, qué simbólico de y después se unen al Plan de Iguala, que es el tratado
realmente ya de independencia de México. Pero lo importante de todo esto es que junto con Guatemala, pues Guatemala siempre dijo que Chiapas era de ellos, ¿verdad? De manera que los de Chiapas, la comunidad indígena, pues lo importante es que ellos siempre se han sentido como marginados, y lo son. Porque una cosa es que alguien no marginen y otra que no tenga conciencia de lo que le está ocurriendo, ¿verdad? Que es una realidad social que pasa en muchos pueblos. Pero los indígenas mexicanos tienen una conciencia que se ha ido opacando en otros lugares de América. Por ejemplo en Bolivia, los indígenas creen que por tener un presidente indígena, ¿verdad?, ya ellos ya están dejando de la marginalidad, y no es cierto, ¿verdad? O sea, ellos siguen siendo los pobres que siempre fueron, ¿verdad? Pero en el caso de los mexicanos, Chiapas nunca ha tenido ninguna representación en el Estado mexicano, ¿verdad? Realmente. Después hablamos de esa relación de la Iglesia con México, ¿verdad? Y todo lo que ha sido la masacre ocurrida con los indígenas a lo largo de la historia. Porque también me gustaría conocer la opinión, y ustedes interrúmpanse cuando gusten, por favor, adelante más bien, y apórtense ustedes en el sentido de que el Papa llega a la médula del dolor. Alejandro Barahona llega a Ecatepec, a Chiapas, a Michoacán, a Ciudad Juárez, los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y se va a poner ahí en el límite de la frontera con los Estados Unidos. Ya Donald Trump dijo, bueno, le preguntaron sobre el Papa y dijo, bueno, sobre el Papa tengo que decir, es un hombre muy político, ¿verdad? Me incomoda un poco de alguna manera, no lo dice así, pero le incomoda a Donald Trump hoy con su discurso en los Estados Unidos de levantar muros. Hoy hay un muro, de alguna manera también, ¿verdad? El muro de la ignominia, así le dicen, ese límite que hay entre los Estados Unidos y México, esa zona donde hay esa barrera allí. Esas ciudades de la médula del dolor que escoge el Papa no son casuales, Alejandro. ¿Puede darnos una interpretación de ello? Claro. Bueno, Ecatepec, primero la visita al corazón, cuando digo al corazón de México, no solo a la Ciudad de México DF, sino inclusive al Palacio. La primera vez que el Papa llega al Palacio y es recibido, aunque no es una visita de Estado, como si fuera una visita de Estado. Y da un discurso muy duro al frente de no solamente el arzobispo mexicano, sino de Peña Nieto. Y si recordamos la cara de Francisco cuando está Peña Nieto dando el discurso, como dicen, ya se adelantaba que venía un discurso fuerte. Una reprimenda. Claro. Luego, Ecatepec, que estuvo el día de ayer. Ecatepec tiene dos componentes muy importantes. Uno es el tema de la violencia y otra es de todas estas barriadas marginales que cada vez se amplían más en América Latina. Un tema importante es que tanto Peña Nieto como el arzobispo mexicano, los dos provienen de Ecatepec. Y el discurso precisamente del Papa no solo golpea en el corazón de México, también lo hace en Ecatepec. O sea, en el previo a la visión, digamos, nacional mexicana, ¿verdad? Ecatepec tiene una representación para los dos líderes a los que le está hablando muy importante. Así que si no le caía a la primera el discurso, a la segunda sin duda no hay quite. Luego a Chiapas tiene un elemento muy interesante. A Chiapas va con la visión que habíamos dicho indígena, por supuesto, que ya había introducido desde el México DF, pero desde no solamente el lugar donde lo hace, sino también desde una perspectiva en el que se refiere a la inmigración de Centroamérica, y yo diría más reciente también de Cuba, ¿verdad?, por Centroamérica hacia México, o sea, la inmigración que recibe México camino a Estados Unidos, ¿verdad? Después, Michoacán. Michoacán, la significación es el tema del narcotráfico, la violencia, el lavado, el crimen organizado y por supuesto todo el cóctel de violencias que vive la población y que le ha hecho muy mal a la imagen mexicana. Y finalmente Ciudad Juárez, que como bien lo introdució usted, Laura, viene todo el tema de los femicidios, más de 2.500 mujeres desaparecidas en lapsos relativamente cortos, sin que se haya visto una reacción convincente de nuevo por el Estado y la Iglesia Católica, pero también de la emigración, ya no solo de Centroamérica, sino de México hacia Estados Unidos. Y hay una imagen que a mí me gustaría ver, que es el Papa viendo hacia el muro.
hacia el muro que probablemente es el que más le incomoda a Donald Trump, que habla inclusive de ir ampliándolo, cuando el discurso del Papa es precisamente no solo romper esos muros, sino de integrar, yo diría, desde esa visión, a la humanidad. Decía él, ojalá nadie tenga que emigrar por razones obviamente de economía, pero también de violencia o de violencias. Y el caso de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos son esas dos principalmente. Entonces aquí viene, digamos, a propósito de Donald Trump, el Papa viene no solo a con acción confrontar ese discurso, sino que básicamente lo tira al suelo. Y lo tira al suelo desde el punto de vista ya no solo político, sino humano y más allá del religioso. O sea, aquí el Papa ha hecho un balance tremendamente interesante entre el tema, como hemos visto, por supuesto, religioso, pero también histórico y político, con un acercamiento, con un mensaje que va mucho más de México. Es un hombre muy político, dijo Donald Trump. Claro que sí, pero desde las puras bases del Evangelio. Porque lo que este Papa está haciendo es lo que ya la Iglesia Latinoamericana desde Medellín, la reunión de Medellín, de los obispos de Medellín en 1968, que ya hace bastante tiempo, hizo de proclamar una opción preferencial por los pobres. Entonces eso implica abandonar las alianzas con el Estado, en lo que estábamos insistiendo todos antes. Despojarse es un desnudarse, como hizo San Francisco de Asís, ¿verdad? Que todos sabemos, cuando el padre le reclamó a su papá que por qué se había salido de la riqueza que él le había dado, entonces se quitó todos los vestidos y desnudo se presentó a toda la gente. Es decir, se despojó de todo poder, de toda riqueza. Entonces, el Papa Francisco está diciendo que la Iglesia tiene que hacer esto e irse hacia los pobres. Pero ojo que Francisco dice que a los pobres y a los movimientos populares. Esto es absolutamente novedoso en la historia de la Iglesia. Es lo más novedoso que ha hecho el Papa Francisco. Acercarse a los movimientos populares, a los pobres pero organizados. Contra todas las cúpulas. Y permítame agregar la siguiente información que me parece muy interesante. Y es que el Papa llega a México, donde está, por lo menos así lo dice la crónica del país, la macabra sombra de Marcial Maciel, el pervertido fundador de los Legionarios de Cristo. El Papa Francisco dijo: el pueblo mexicano tiene derecho de encontrar las huellas de Cristo en su iglesia, y exigió a los obispos que sus miradas sean capaces de cruzarse con las miradas de los jóvenes, que no minusvaloren el desafío ético y anticívico que el narcotráfico representa, y que pongan singular delicadeza en los pueblos indígenas y sus fascinantes y no pocas veces masacradas culturas. Bueno, hace una lapidaria terrible crítica, ¿verdad? El Papa se permite regañar con esa sombra recordemos lo que significa la sombra de Marcial Maciel, los Legionarios de Cristo. Sí, aquello llegar fue, el Papa en este momento fue en México. horrible. Pero ¿por qué permitieron que ocurriera una cosa tan horrible? Es que algunos el escándalo de pedrastía y abusos. Espantoso. Pero ¿por qué se permitió? Porque algunos creen que con el dinero se puede evangelizar, y es un inmenso error. Entonces el Papa Francisco está diciendo: el dinero, el poder, eso no son instrumentos para el Evangelio. Lo propio del Evangelio es acercarse al pobre, organizarlos y entenderse con los movimientos populares. En eso, en Costa Rica tuvimos un arzobispo extraordinario, Víctor Manuel Sanabria, que hoy la Iglesia lo olvida todo lo que puede, es decir, del todo. Pero Sanabria, muchos años antes de la opción por los pobres, había dicho que la Iglesia tiene que tener una opción preferencial por la clase trabajadora, con todo lo que significa, porque los pobres, al fin y al cabo, es mucho más amplio. Clase trabajadora es ya algo sociopolíticamente más preciso. Entonces, para la Iglesia, como decía al principio, es difícil, a todos nos desafía. Un Papa que está en la vanguardia. Y yo le sumaría dos elementos que hemos dado por sentado, pero que vale la pena rescatar.
Uno es un papa que es hijo de inmigrantes a América Latina y desde una perspectiva latinoamericana conoce perfectamente y ha tenido diferencias no solo con regímenes de derecha en su natal Argentina, sino también de izquierda con Cristina Fernández. Entonces, cuando está haciendo, digamos, esas acotaciones, no está refiriéndose tampoco a imposibles, se está refiriendo a todos esos esfuerzos, esos movimientos, como fue el caso de Víctor Manuel en Costa Rica, ¿verdad?, que no solamente explican la realidad hoy día, sino que para poder dar el siguiente paso en términos del desarrollo humano sostenible, requiere fundamentalmente el fortalecimiento de esos modelos. Con un componente también que me parece de la mayor, digamos, rigurosidad, es que al final de cuentas lo está haciendo además con una sonrisa en la cara, porque si vemos no se le borra, digamos, esa sonrisa. Entonces el mensaje todavía penetra con mayor profundidad, porque además no lo hace solamente serio, lo hace, digamos, como dicen, hasta el corazón, y eso se está ganando la simpatía, ya no solo de católicos y cristianos, sino en general de un mundo entero que está buscando liderazgos, y el Papa está llegando a llenar esos liderazgos globales. Sí, ese es un líder espiritual de católicos, de cristianos no católicos y hasta de ateos. Bueno, recordemos que curiosamente hay un paralelismo en esta visita de Francisco entre Cuba y México. Los dos países han tenido un pasado muy crítico y relaciones tensas y hasta cortadas con el Vaticano. Recordemos que bueno, todos conocemos un poco la cuestión de Cuba porque es más reciente, pero en México, recordemos que en 1928 México rompe el concordato y entonces se rompe con el Vaticano, ¿verdad? Y prácticamente había la Revolución Mexicana, había generado la Guerra de los Cristeros, ¿verdad? Fue una guerra pavorosa, ¿verdad?, donde pues el Estado mexicano acusaba a la Iglesia de promover la violencia civil, la violencia social, ¿verdad?, inclusive de terrorismo, y entonces hubo una serie de masacres, de fusilamientos, era el Estado contra la Iglesia, ¿verdad?, en dos fuerzas que se llamó la Guerra de los Cristeros, y que la Revolución Mexicana con Álvaro Obregón pues decide cortar los vínculos con el Vaticano, y esa visión de una Revolución Mexicana con todos los mitos que han subsistido hasta el día de hoy, pues de alguna forma ese pasado liberal, ¿verdad?, del liberalismo duro de la época de la Revolución, sigue pesando mucho en la mentalidad de los políticos mexicanos, ¿verdad? Y entonces, de alguna forma, el Papa viene, toca fuerte la mesa, los regaña, les dice lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y los mexicanos recuerdan pues que en el pasado pues realmente ellos mismos ignoraron todo lo que tenía que ver en la doctrina de la Iglesia, porque no habían relaciones, ¿verdad?, con todo lo católico que es México. La gran contradicción era que no habían relaciones con el Vaticano, ¿verdad? Yo no sé si ya se normalizó formalmente, pero hasta hace poco no se habían restaurado las relaciones formales diplomáticas Vaticano-Estado mexicano, ¿verdad? Eso de alguna forma pesa, digamos, dentro de la actitud, ¿verdad?, esa actitud que hemos estado hablando de lo que viene a ser el Papa Francisco, ¿verdad?, en un país que se le ha enfrentado muchas veces a la Iglesia Católica. Y su primer discurso fue, lo dice así la crónica, en el Palacio Nacional, uno de los templos del poder laico mexicano. Así es. Decir, nada más antes de continuar, en este momento ya está llegando el Papa Francisco al aeropuerto, así que quienes están a el través aeropuerto de de San Cristóbal de las Casas. No, para salir. Para salir. Ajá. Es que son 300 kilómetros. Así es, en este momento Sí. las personas que nos siguen a través de la pantalla de Canal 3, estamos viendo la llegada del Papa Francisco ya al aeropuerto para dirigirse entonces a Chiapas. Y vamos a dejar un momentito el audio de la señal que tenemos en vivo en este momento para escuchar lo que está aconteciendo allí. Para saludarlo antes de que suba por esa escalinata y pueda llegar, viajar y llegar a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, como siempre, sabemos que viaja con un gran cinturón de seguridad. También estamos viendo al señor Norberto Rivera a lo lejos y bueno, pues a toda su comitiva, los cuales te comentaba, estarán en la sección B
de este avión. Se trata de un Boeing 737, el cual se va a utilizar también en los próximos vuelos a Morelia y a Ciudad Juárez. Y a reserva de decirlo con precisión, las personas que están al pie de la escalinata, Sandra, serán funcionarios del aeropuerto o de la línea aérea. Así es, por lo que nos han revelado es que son algunos funcionarios también de la aerolínea. Es nada más, le están dando los buenos días. Ellos no van a viajar con él. Toda la gente que va a tomar este vuelo, algunos ya están adentro y bueno, como estamos viendo, algunos están bajando los vehículos que venían tras el automóvil que transportaba a su santidad el Papa Francisco. Precisamente a bordo, Javier, en este momento. Gracias, Sandra, y precisamente a bordo del avión está mi tocayo Javier Martínez Brocal. Lo levantaron a las 4 de la mañana y te estamos viendo, tocayo. Bien, ese es el relato de lo que está aconteciendo allá, ingresando el Papa Francisco al avión que lo llevará a San Cristóbal de las Casas, donde, bueno, se espera, hay una enorme expectativa sobre el discurso que también vaya a dar ahí. Y bueno, decíamos, a propósito de lo que hablaba Raúl Arias, historiador, que su primera visita, su primer discurso fue en uno de los templos del poder laico mexicano, el Palacio Nacional, y que todavía se desconoce si hay un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el Estado Vaticano y México por ese rompimiento que se dio durante la Revolución Mexicana. Sí, en 1928. Después la Guerra de los Cristeros, que fue del 1926 al 1929, que murieron más de 250,000 personas, aquello fue terrible. Y la iglesia no tenía derecho a tener propiedades. Y se fusilaron sacerdotes. Muchos sacerdotes fueron fusilados por el Estado mexicano, ¿verdad? Los presbíteros tenían prohibido usar distintivos clericales en la calle, cosas así. Se cerraron iglesias. O sea, en muchísimos lugares se cerraron las iglesias, se fusiló a los sacerdotes, o sea, en juicios, ni siquiera juicio. Simplemente por ser sacerdotes, entonces llegaban las fuerzas federales, acusaban a los sacerdotes de instigar la violencia y eran fusilados, ¿verdad? Entonces uno ve este extraño poder de la Iglesia Católica de sobrevivir a tantas cosas, y ahora vemos un Papa que regaña, que se toma la libertad de pegarle su buena regañada a los jefes de estados mexicanos y a los propios obispos, y les dice que no necesita príncipes. Que no necesita príncipes. Le escribió en un papel que le presentaron los seminaristas para que dejara un recuerdo. Entonces, con su letra, les dice: los queremos pastores, no sacerdotes del Estado. Sí. Vean qué interesante. Y además es muy interesante, por ejemplo, bueno, la reunión que tuvo con el Papa, con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa en Cuba, ver un poco, todos sabemos que la Iglesia Católica pues es la única institución que sobrevive a la caída del Imperio Romano en Occidente, ¿verdad? Mientras que la Iglesia Ortodoxa, desde que Constantino la creó, pues se mantiene como el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Prácticamente hasta 1491. Sin embargo, la Iglesia Católica y el Vaticano tiene que enfrentar a una Europa sin el Imperio Romano cristiano, entonces tiene que abrirse camino, y esa iglesia, 2000 años, ¿verdad? Con solo herramientas que son el monacato por un lado y el latín como idioma por el otro, logra recuperar una Europa cristiana, ¿verdad? Que había caído con el Imperio Romano, había caído otra vez en las religiones paganas, y entonces como 2000 años de historia le han enseñado a la Iglesia Católica a sobrevivir, que es lo que dice don Miguel, ¿verdad? Vemos cómo una iglesia de 2000 años ha aprendido a ejercer una sobrevivencia, ¿verdad? Contra regímenes políticos, contra una serie de elementos negativos. Porque la iglesia siempre es vieja y siempre es joven. Se renueva. Sí, hay un escrito muy antiguo que no entró en la Biblia por mala suerte, porque no se lo atribuyeron a ningún apóstol. Es el pastor de Hermas. Entonces presenta a la iglesia como una joven, pero que se hace vieja, pero que después se hace otra vez joven. Entonces la iglesia es eso: sectores envejecidos y sectores completamente fuertes.
Pero a esta iglesia, la iglesia mexicana, por ejemplo, se le ha acusado muchísimo, se le ha por su influencia política, se le ha caricaturizado por eso, y se dice por haber propiciado la desconfianza natural entre sus fieles. O sea, esta iglesia a la que se enfrenta hoy el Papa Francisco, iglesia me refiero mexicana, es una iglesia, un catolicismo bajo el empuje combinado de la presencia de iglesias evangélicas, que es un fenómeno que se está dando en toda América Latina, y también con un cuestionamiento muy grande por su cercanía con el PRI, ¿verdad? Sí. Con el Partido Revolucionario. Vamos a ver si Alejandro ahí nos dice algo y ya nos Gracias. aporta. En 1992, estando Salinas, se restablecen las relaciones político-diplomáticas entre el gobierno y el Vaticano. Entonces, ese es un elemento importante. Sin embargo, por supuesto, las relaciones han seguido siendo muy tensas. Ahora, es interesante ver desde el punto de vista ya no solo del PRI, que es nuevamente quien ejerce hoy día el poder, ¿verdad? Con todo lo que ello significa después de la crítica de la dictadura perfecta que implicaba un PRI por más de 70 años en el poder de manera consecutiva. Y hoy un presidente del PRI. Y hoy un presidente del PRI que llegó renovando supuestamente al PRI, pero que a ojos, por supuesto, del Santo Padre, eso está muy lejos de llenar las expectativas, no solo de los mexicanos, sino de la misma Iglesia Católica. Eso es importante. Pero Laura, también yo creo que aquí se suma el otro componente que me parece valioso, y es el hecho de que al final el Papa en toda esta visita no solamente está haciendo una visita que no le termina de gustar, por supuesto, al gobierno mexicano, sino tampoco a su clero, ¿verdad? Clero que ha sido cuestionado no solo por darle la espalda al pueblo y acercarse demasiado al poder, sino también inclusive por ocultar, que usted lo introducía hace un rato, todos los abusos cometidos, por supuesto, en el peor de los delitos que se me pueden ocurrir contra la humanidad, como es la pediatría, y cómo la Iglesia, lejos de depurar y perseguir lo que es un delito, inclusive yo sé que tendrá perdón de Dios, pero para muchos de los católicos nos costará muchísimo poder asumir seguro que sea ese perdón. No es un perdón fácil, ni automático. Claro, pero dentro de esa misma perspectiva, vea usted que inclusive el arzobispo Norberto es precisamente el señalado en toda esta visita de manera permanente. Pero también aquí llamo la atención. Norberto Rivera, el arzobispo, muy cuestionado. El arzobispo también ha sido en esto no solamente señalado, sino que de alguna manera responsabilizado de haber influido para que el Papa no se reuniera con víctimas precisamente de esos procesos y más bien fuera modificada la agenda para invitar a esos familiares a alguna de las misas. Y entonces, dentro de esa perspectiva, también hay una crítica, ya no, digamos, desde la perspectiva de la crítica de política pública, sino desde la perspectiva de la transparencia con la cual la Iglesia mexicana, en este caso, se opuso radicalmente a buscar ese acercamiento. El Estado mexicano también ha sido criticado porque influyó para que el Papa no se reuniera con los familiares de las víctimas de los 42 estudiantes desaparecidos en México y más bien también fueran invitados a alguna de las misas. Entonces, aquí lo que vemos, por supuesto, es un Papa muy político, pero también, ojo, hay críticas de parte de la sociedad mexicana y yo diría a nivel internacional sobre también algunos puntos, algunos lunares en el que se hubiera querido ver, digamos, una posición igual de fuerte de parte del Papa, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que esto hay que verlo en términos de equilibrios y de oportunidades también. Es un intento por recuperar terreno en la Iglesia Católica en México. Esta visita del Papa es un intento por iniciar un nuevo periodo. Bueno, yo creo que el periodo nuevo lo inicia. Ya eso es una etapa rebasada. ¿Qué significará en términos de feligresía? Yo creo que poco, porque los problemas de la Iglesia Católica de que pierde feligreses a favor de las iglesias pentecostales
95% en 1970, Y ahora- 83 actualmente sí, se declara pero católico. igual ocurre en Costa Rica. Igual, Perdón, toda ahora, América Latina. Inclusive hay estudios, por ejemplo la Georgetown University, que habla de hasta una disminución al 63% en México de fieles católicos. Entonces es una brecha amplia dependiendo Sí, de la pero fuente. para superar esta pérdida, llamémosla así, los pentecostales dirían esta ganancia. La iglesia tendría que transformarse estructuralmente, por ejemplo, prescindir del celibato obligatorio, porque el número de presbíteros es muy escaso para la población que existe. Por ejemplo, reformar la liturgia. Pues yo celebro, y cada vez que uno comienza a celebrar, tiene que comenzar diciéndole a los fieles: reconozcamos, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos como pecadores. Entonces así no se comienza una reunión. Usted no invita a nadie a su casa diciéndole, bueno, antes de comenzar el cafecito, veamos lo feo que somos. No, eso es necesario, pero podría venir después. ¿Cuántas veces se dice la palabra pecado celebrando la Eucaristía? Un montón. Y Señor, ten piedad. Y Por el eso, que quita pero- el pecado del mundo, y pecado por todo lado. La iglesia necesita anunciar más la gracia. Entonces, la pérdida de feligreses, que es cierta, evidente, estadística, requiere una transformación integral de la iglesia católica. Y para eso todavía falta mucho, porque los sectores conservadores siguen siendo muy fuertes. Es que perdón, Alejandro, es una cuestión estructural, ¿verdad? Sí. Es decir, una cuestión estructural no solo de la iglesia, sino del Estado y de la sociedad en general, ¿verdad? Es decir, durante mucho tiempo hemos visto cómo en toda América y prácticamente en todo el mundo occidental, la Iglesia Católica pues ha llegado a entronizarse dentro de las altas esferas del poder político, ¿verdad? Eso es un hecho. Y entonces esa estructura que son cientos de años, lo que tiene ya, realmente pues el impacto Exactamente que desde esa iglesia ejerce pobremente para resolver los problemas en última instancia sociales, pues en la feligresía siempre tiene poco efecto. ¿Será ¿verdad? por eso que el Papa está hablando en su discurso de la población juvenil y dice la principal riqueza de México tiene un rostro joven, un poco más de la mitad de la población está en edad Pero juvenil? mientras la iglesia crea que se evangeliza desde el poder, desde el Estado y desde la riqueza, no hay caminos. Así es. Por eso es que hay que romper lo que llamamos el esquema de cristiandad. Y lo que ocurre en México, evidentemente, ocurre en Costa Rica. ¿Por qué, Laura, no nos invitas a nosotros un día que hablemos Vamos de a la hacerlo, iglesia en Costa vamos a Rica? hacerlo. Versus el discurso del Papa Francisco versus lo que está pasando en Costa Rica. Alejandro Barahona. Déjeme introducir un elemento importante como una muestra del Papa a esa un poco apertura, ya no solo a los jóvenes desde la práctica, desde su realidad, sino inclusive entiendo que en la visita que hace hoy el Papa a Chiapas está ordenando a algunos sacerdotes indígenas y está incluyendo algunas lenguas indígenas como lenguas oficiales litúrgicas en las que se puede impartir, por supuesto, los sacramentos. Eso Sí. es un tema muy valioso, es un no alcanza, pero es un paso, muy en esa línea. significativo. Bueno, Perdón, inclusive ahí entiendo que algunos de esas sacerdotes Sí. que entiendo que públicamente se conocen, comparten su vida, digamos, en pareja. Entonces es un tema también interesante, interesante. en la lógica que usted Voy indicaba. a dejar con la palabra a Miguel Picado, teólogo, porque está despegando el avión. Vamos a escuchar el audio de inmediato de la señal que estamos recibiendo en vivo desde México. Fue monaguillo. No por eso, porque fue monaguillo de Juan Pablo II. Bueno, no monaguillo, ¿verdad? Sí, es una palabra acólito. acólito. De Juan Pablo II. A ver si al rato mostramos la fotografía, porque es buenísima. Lo que el viento se llevó. Es buenísima esa fotografía. Y ya está todo listo. Ay. Me fue así un gallito como los de mi tocayo, Es que estás calentando la voz. Estamos calentando la voz para mantener esta transmisión, esto que apenas comienza, y hacerlo pues de esta manera, tratar de entender, de navegar un poquito en los temas que hoy va
a abordar el Papa, dos importantísimos. Uno, las comunidades indígenas, no solo de México, sino de América. ¿Y cuál es bueno, Viajen a Aeroméxico, que es una de las empresas que ha financiado la visita del Papa, todos los vuelos que se van a hacer allí los va a facilitar Aeroméxico, que es una de las que está facilitando los recursos, porque son recursos del Estado y de varios empresarios los que están financiando la visita del Papa a México. Creo que fue en 1534 cuando se fundó el Colegio de Tlatelolco, y fue como el primer centro de estudios en América Latina, y estaba destinado a formar a muchachos de la nobleza indígena, de la nobleza azteca. Pero los conquistadores no permitieron que ese proyecto siguiera adelante, y entonces nunca hubo presbíteros indígenas. Pero ahora sí habrán. Ya hay, pero poquitos. Muy poquitos. Y este Papa vino a marcar esa diferencia, y Samuel digamos, Ruiz, de alguna manera, Samuel Ruiz, a mostrar eso. El obispo Samuel Ruiz, cuya sepultura visita hoy el Papa, ordenó muchísimos diáconos, que es un paso previo para acceder al presbiterado, indígenas. Y él Samuel aprendió 4 lenguas indígenas y predicaba en ellas. Y creó una organización de delegados de la palabra de miles. Y además se dice como cosa interesante que entraba con los zapatos llenos de barro a la catedral, porque venía de las zonas indígenas, y que sus ornamentos se los tejían las mujeres indígenas, ¿verdad? Que son tejedoras maravillosas, pero que eso era lo que él prefería. Entonces todo esto el Papa, como usted preguntaba, ¿por qué va a estos lugares? Pues porque ahí se han generado, en el caso de San Cristóbal de Chiapas, los gérmenes de la iglesia nueva que él quiere. Y en los casos donde la opresión ha sido terrible y la iglesia y el Estado se han mostrado ausentes, él dice, aquí necesito presencia. Bueno, podrá hacer su programa reformista en México. Raúl Arias, ya vamos a ir cerrando. Yo pienso que... El Papa. Yo pienso que la labor del Papa en esta tarea que él se ha impuesto para sentar las bases de una reforma necesaria en cómo la iglesia y la sociedad se deben de percibir mutuamente, ¿verdad?, de cara a mayor justicia social, mayor justicia política y económica. Sin duda alguna, esos problemas que siempre han gravitado, y con el agravante de que el Estado mexicano largo periodo de tiempo estuvo sin relaciones con el Vaticano, pues eso ha hecho que la reacción de un Estado que se siente regañado posiblemente sea más reacia, ¿verdad?, que un Estado dócil que siempre se ha mantenido unido a lo que el Papa ha dicho y lo que el Vaticano ha dicho, que es el caso de Costa Rica, por ejemplo. Pero esa relación del Papa con México, yo pienso que ciertamente no ha sido cordial, es decir, ha sido correcta, digamos, en términos diplomáticos, ¿verdad? Pero el Estado mexicano y el mundo entero ha interpretado, ¿verdad?, lo que el Papa quiere decirle a los mexicanos, ¿verdad? Así que ahora depende de los gobernantes, depende de la estructura eclesiástica, si realmente esta visita del Papa vale la pena, si ha valido la pena tanto esfuerzo, o si es nada más un Papa más que ha venido a visitar un país muy católico, ¿verdad? Y si la figura de Juan Diego realmente se termina de una vez por todas de reivindicar, ¿verdad?, como la figura del pobre, del indígena, de lo que es Chiapas, de lo que son esa realidad indígena que no ha cambiado, ¿verdad?, en 500 años, y que pues el Papa viene y justamente habla de Juan Diego en plena misa y dice, Juan Diego tiene que ser indígena, ¿verdad? Ha empezado a romper el cascarón el Papa Francisco en México desde esa atrofiada, desde décadas de papados conservadores. Sí, claro que lo ha hecho, pero no solo México lo ha hecho también en Brasil, y yo creo que en gran medida también lo ha hecho en Cuba y Estados Unidos. Sur, norte, Caribe, me falta Centroamérica en la agenda. Ojalá sea Costa Rica. Pudiera ser Costa Rica como un país con mensajes positivos, no solo a Centroamérica, sino al resto, pero también haciendo críticas importantes. Ojalá esa crítica pudiera comenzar primero en casa.
no solamente desde la perspectiva del Estado, sino de la misma Iglesia Católica, que efectivamente tiene que refrescarse y acercarse, ya no solamente a la gente, sino a los grupos, porque en Costa Rica tenemos ese gran matiz de diferentes grupos, ya no solo sociales, ambientales, empresariales, educativos, etc. Pero también yo diría, para ir cerrando un poco la idea, hay un mensaje tremendamente integrador en el Papa en materia de una seguridad efectiva que esté absolutamente, digamos, por encima de la impunidad que ha caracterizado América Latina, un desarrollo social integrador y de cara a las grandes mayorías, una crítica desde esa perspectiva también al sistema económico que ha concentrado la riqueza. Va despegando ya finalmente, ahora sí, el Papa en estos momentos. Vemos las imágenes a través de la pantalla de Canal 13, donde ya el avión ahora sí pues empieza a despegar y finalmente llegará entonces a Chiapas en cuestión de algunas horas, para ya pues todo el mundo a la expectativa de lo que pueda hacer, de lo que pueda este decir discurso también del Papa. En el Estado. Para cerrar, no hay lugar, Miguel Picado, teólogo, donde el Papa Francisco no genere convulsión. Sí, pero también esperanza. A mí me llena de esperanza que el Papa rezó más de 20 minutos ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Un Papa tan espiritual siempre abre caminos. Muchas gracias a Miguel Picado, teólogo, a Raúl Arias, historiador, y a Alejandro Barahona, politólogo, por ponernos en perspectiva la interesante e importante visita del Papa Francisco a México. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Cantinflas abandona su trabajo de zapatero